Crecí en un hogar religioso, bastante estricto. Desde que tengo memoria he tenido que ir al menos 3 veces por semana a la iglesia, leer la Biblia 1 hora al día y cuando sea necesario, ayunar para agradarle a Dios. Al principio no le vi lo malo, pero conforme he ido creciendo, mi madre y mi abuela, quienes son las más creyentes, han decidido ser más serias con respecto a mi relación con Dios. Ahora me hacen orar para cualquier cosa, desde a la hora de la comida, cuando me levanto, cuando me acuesto, y a las 3 de la tarde todos los días frente a un cuadro que mi abuela tiene desde hace años colgado en el pasillo. A ella le molesta que me refiera a ello como un cuadro, ella siempre le llama el rostro de nuestro Señor Jesucristo. A mi abuela y mi mamá les gusta mucho, pero no sé si sea el paso del tiempo o simplemente la forma en la que lo pintaron, pero me da miedo la cara de quien se supone es Jesús en la pintura. A veces, cuando salgo de madrugada a beber agua, siento detrás de mí una mirada penetrante. Cuando volteo no hay nada, solo ese rostro, que se mira mucho más tétrico cuando le da la luz de la luna. Estando en la escuela era todo peor. Mi familia podía ser muy creyente, pero preferían ahorrarse el dinero de la colegiatura de un colegio cristiano, así que estaba estudiando en una escuela que estaba relativamente cerca de mi casa. Aunque no eran religiosos, tenían la costumbre de orar antes de iniciar el día. Normalmente eran oraciones de máximo 15 segundos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, amén. Sentía que si hacía una oración así de corta, Dios se enojaría y le diría a mi familia. No podía darle algo a medias, así que las veces que me tocaba, oraba como he orado toda la vida. Sin embargo, mis compañeros y las propias maestras me interrumpían a media oración, haciendo que jamás la pudiera terminar y no dijera amén. Así, mis compañeros, cómo los he odiado. Me han molestado mucho, porque dicen que soy un santurrón, y se burlan de mí poniéndome de apodo el nombre de un pastor de la comunidad, que es bien sabido que es un charlatán. Los odio tanto, pero al final, tengo que orar por ellos también. Bien dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por cuestiones de mis creencias, no tengo amigos, pues para mi abuela todos son mundanos. Así que cuando no estoy en actividades para el Señor, paso mi tiempo jugando algún juego en línea. Aunque sin volumen, porque mi madre o mi abuela me castigarían si me sorprenden jugando y no adorando. Siempre he querido ir a las festividades de la escuela, pero no me dejan. Dicen que incluso la música es del demonio. Pero hay algo que nadie sabe, que me ha atormentado desde que estoy pequeño. Y es que, aunque me hayan inculcado la oración, jamás he podido hacerla. Me explico, tú ahora mismo podrías cerrar los ojos y hacer una pequeña oración, agradeciendo por tu vida y tu familia. Oh Dios, te agradezco por permitirme tener este bello hogar y por darme la oportunidad de despertarme el día de hoy. Mientras lo haces, quizás sientas paz o un sentimiento positivo dentro de ti, o como mínimo poder ver a tu familia en tu mente. Sin embargo, cada vez que yo oro, las cosas que digo, no son para nada lo que estoy viendo dentro de mi cabeza. Cuando cierro los ojos y quiero hablarle a Dios, veo una figura pálida. La veo relativamente lejos, solo puedo ver que tiene el cabello largo, y se ve sumamente delgada. No puedo ver su rostro, pero su apariencia no se asemeja a nada que haya visto antes. Cada vez que menciono a Dios o a Jesucristo, esta figura suelta quejidos y se aleja lentamente entre más larga sea mi oración. Pero desde que me han interrumpido, está cada vez más cerca, y tengo que orar mucho para que se aleje un poquito. No quiero contarle a mi madre o a mi abuela, porque pensarían que tengo un demonio dentro. Mi madre me contó algo que pasó poco antes de que yo naciera. Una persona del pueblo fue llevada a la iglesia porque supuestamente estaba poseído. Mi papá le oró, y este sujeto se abalanzó sobre él y le arrancó un trozo de la oreja derecha de un mordisco, además de morderlo en el rostro. Dicen que después de hacer eso, el sujeto se tranquilizó. Nunca encontraron el trozo de oreja. En cuanto a mi papá, se levantó herido pero bien. Sin embargo, a las semanas de eso, cayó enfermo y jamás se levantó. Me dijeron que se le pudrió la cara. Las malas lenguas le dicen a mi abuela y mi madre, que a mi papá le pasaron ese demonio. Y que el siguiente sería yo, su único hijo. A veces realmente lo pienso, y es que no me gusta vivir así. Veo la vida de mis otros compañeros, y se ven tan tranquilos. Pese a que se quemarán en el infierno, como dice mi mamá. Aunque me preocupa esa figura que veo, solo tengo esa dificultad para orar cuando estoy en la escuela. Fuera de ahí puedo orar hasta que sienta que está lo suficientemente lejos, ¿no? Pues así era, hasta hace unas semanas.
Resulta que desde hace un tiempo cuando quiero orar, empiezo a tener pensamientos intrusivos, pensamientos de mal. ¿Has tenido esos? Cuando oras, y de repente dices algo como, «Te odio Dios», o cosas por el estilo. Pues exactamente eso me pasa, pero mi mente me dice cosas tan blasfemas, que solo de recordarlas se me revuelve el estómago. Eso hace que, por más que esté orando, aquella figura no se aleje, y al contrario se acerca cada vez más. También se ha metido con mi horario de sueño. Normalmente me acuesto a las 11 de la noche tras terminar mis tareas y mis oraciones. Pero desde que no puedo dejar de verlo, he dormido a eso de las 4 de la mañana. Cuando despierto, se me ha hecho tarde, así que no oro al despertar, y ni siquiera desayuno, por lo que la oración de la comida tampoco la hago. Las cosas en mi casa están terribles desde que se dieron cuenta que ya no estoy orando. Recuerdo un día en particular que mi abuela me regañó fuertemente para ir a la iglesia. Yo estaba cansado, pero accedí a ir solo para que se calmara. Tan pronto como me subí al vehículo, comencé a vomitar sin parar. Mi abuela me sacó y al ver que no paraba de vomitar decidió cancelar su ida a la iglesia. Fue la primera vez que ella faltó desde la muerte de mi papá, pues siempre iba, incluso si la salud le fallaba. Estaba convencida de que Dios se la devolvería en el servicio. Seguí vomitando, y cuando mi estómago se vació, comencé a vomitar de color negro. Lo extraño es que realmente no sentía ningún malestar, era como si fuera algo natural. Ya sumamente deshidratado, me quedé dormido. Por primera vez sentí que dormí tranquilo, sin embargo, empecé a ver de nuevo a aquella figura. Esta vez emitía un brillo blanco amarillento. Era tanto que apenas si podía mantener la mirada, cuando me percaté, estaba frente a mí, intenté gritar y huir pero fue inútil, la criatura emitía unos sonidos guturales que no puedo describir. Se acercó a mi rostro, y mientras susurraba algo extraño. Me tocó el brazo y sentí como si me hubieran quemado. Grité, y grité tan fuerte que cuando desperté mi abuela estaba a mi lado sujetando mi brazo tratando de calmarme. Me dijo que llevaba dormido varias horas, y que comencé a gritar como loco. Esta vez quise contarle lo que pasaba, pero cuando lo intentaba, mi voz no estaba. No era como cuando tienes la garganta dañada y apenas se te escucha, y es que no podía hablar específicamente de eso. Cada vez que le decía, abuela, fíjate que... pareciera como que alguien bajara el volumen de mi voz, hasta que volvía a hablar cuando dejaba el tema de lado. Mi mamá regresó del trabajo y mi abuela le contó todo lo que había pasado. Mi mamá entró en pánico, y fiel a sus creencias lo primero que hizo fue decirle a mi abuela que oraran juntas por mí. Sin embargo, esta vez mi abuela no quiso orar. Le dijo que se sentía muy cansada y que ya se me iba a pasar. Esa fecha la recuerdo a la perfección, pues, más allá de esa pesadilla, desde ese día, mi abuela no volvió a tocar una iglesia, ni una Biblia, y jamás volvió a mencionar a Dios. De hecho, desde ese día apenas se hablaba. Unos días después salí al baño y cuando llegué al pasillo, estaba mi abuela frente a cuadro de Jesús. Parecía estar llorando pero sin hacer ruido, le hablé y la toqué, pero pareciera como si yo no estaba. De pronto me sentí muy mareado, y cuando mi vista se empezó a nublar, pude ver, y lo juro, que la figura del cuadro empezó a deformarse mientras mi abuela se agarraba la cara con fuerza. Ella no me volteó a ver cuando caí al suelo. Me desperté en el sofá y no había nadie en mi casa. Solo había una nota que dejó mi madre donde decía, tu abuela se estaba sintiendo mal y la llevé al hospital. La comida está en el microondas. Cuando me levanté, me dolía la cabeza y lejos de buscar la comida, decidí ir a mi cuarto a buscar ropa para cambiarme. Estaba empapado de sudor. Cuando pasé por el corredor de nuevo, la pintura de Jesús se veía un poco diferente. No sé qué es exactamente, pero siento que su mirada cambió de posición, ya no mira a la nada, siento que me está viendo a mí. Quizás sea el efecto del desmayo, pensé. Cuando fui a mi habitación y me quité la playera, pude ver que tenía unos moretones en el cuerpo. Sin embargo, no me dolían. Estaba extrañado, y cuando me pasé la mano por el cabello, sentí que algo estaba mal. Como si algo faltara. Volví a pasar la mano. La sensación era del lado derecho de mi cabeza, arriba del cuello. Volví a pasar la mano, me veo frente al espejo. Noto que tengo una especie de venda o gaza improvisada en mi oreja derecha. Quito cuidadosamente la misma, y mientras la levanto, puedo notar que está un poco adherida a mi piel, así que la despego como puedo. El dolor empieza a ser cada vez más intenso, aunque me asusté, la retiro por completo. Al verme al espejo, me puse pálido, casi siento que me desmayo de nuevo. Mi oreja derecha estaba mordida y le faltaba un pedazo. Aún me duele, y veo que la herida se ve de color negro. Atiné a decir, Dios mío.
En ese instante, un pitido ensordecedor se comenzó a escuchar tan fuerte que me mareó por completo. Como pude bajé a la sala para poder llamar a mi mamá por teléfono, pero cuando llegué, el cuadro de Cristo estaba diferente. El marco y la pintura estaba en su lugar, pero Jesús tenía los ojos muy abiertos. Me resbalé y me caí. No recuerdo nada más. No sé cuánto tiempo estuve tirado, pero desperté en el suelo y ya era de noche. Mi mamá no había llegado, y no tenía ni un mensaje. Cuando me pude tranquilizar, comencé a llamar a mi madre. Al principio las llamadas mandaban al buzón, y cuando le escribí, los mensajes no le caían. Salí al patio a agarrar algo de aire y le llamé al teléfono de mi abuela. Para mi sorpresa, mi abuela contestó el teléfono. Me dijo que todo estaba bien, y que mi mamá no había podido comunicarse conmigo porque su teléfono se había apagado. Le pregunté si estaba bien, y por qué se la habían llevado al hospital. Me dijo que no me preocupara, y con un tono más serio dijo que, en lugar de estar así, debería ayudarle a desempolvar el cuadro de la sala. Le pregunté que cuándo vendrían y me dijo que harían lo posible por llegar hoy, si no, mañana. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Mi mamá le teme a manejar en lo oscuro, pero estaba seguro de que vendría. Le iba a colgar cuando me recordó: no te olvides de limpiar el cuadro, lo quiero encontrar limpio cuando llegue. Lo dijo en un tono mucho más serio. Claro, abuela, con cuidado, le dije. Saber que ambas estaban bien me hizo olvidarme por completo de mencionarle el detalle de mi oreja. Ya no me dolía tanto, pero se sentía caliente. Entré a la casa de nuevo y dejé mi teléfono sobre la mesa. Me acerqué al cuadro, y efectivamente, estaba polvoriento. De hecho, parecía como si llevara semanas sin ser sacudido. El ritual de mi abuela era con un plumero que ella decía era especial para esta pintura. Lo busqué por la cocina y sus alrededores, pero nada. De pronto, pensé que podía estar en su cuarto. Cuando entré, sentí una sensación de frío. Mientras estaba buscando entre sus cajones, vi el mango de plástico. Lo encontré. De pronto, escuché un sonido que me asustó por completo. Era una alarma. Sin embargo, al tocar mis bolsillos recordé que mi teléfono estaba abajo. Cuando me calmé, reconocí ese sonido. Era la alarma que mi abuela ponía para recordar su oración antes de dormir. Pude escuchar mis latidos, mis piernas se hicieron pesadas, y mis manos comenzaron a hormiguear. Como pude, seguí el rastro del sonido. El mismo venía de debajo de la almohada de mi abuela, y ahí estaba su teléfono sonando. Lo tomé, silencié la alarma, y entré al registro de llamadas. Ahí estaba la llamada que habíamos terminado hace 15 minutos. Me senté en la cama un rato, tratando de procesar lo que estaba pasando. No podía haber sido un error, si esa era la voz de mi abuela. Comencé a recapitular cada cosa que me había dicho, y al mirar hacia el suelo vi el plumero tirado. Recordé que me dijo que limpiara el cuadro. ¿El cuadro? ¿Desde cuándo es el cuadro y no la cara de nuestro Señor Jesucristo? Bajé como pude. Cada paso me hacía sentir cada vez más asustado. Mi cabeza estaba a punto de estallar por tanto estrés, y a la vez, el no saber absolutamente nada de lo que está sucediendo. Al llegar a la sala, me encuentro con el cuadro. Frente a frente. Al verlo, siento tanto miedo que comienzo a llorar. No puedo moverme, mi cuerpo no responde. Las lágrimas escurren por mi cuerpo. Son lágrimas calientes. Pensé en lo único que me habría podido ayudar en esta situación, y cerré los ojos, apretándolos tanto que sentía que mis párpados iban a reventar. Y empecé a intentar orar. Dentro de mi mente veo un lugar completamente oscuro, y conforme avanzo mi oración, me quiebro y solo atino a pedir ayuda. Dios, sácame de esta pesadilla, en tu nombre poderoso, líbrame del mal. Pero esta vez no veo nada más, todo está oscuro y vacío. Cuando me doy cuenta, en realidad ya ni siquiera estoy hablando, estoy balbuceando, y cuando intento mencionar a Dios, no puedo. Estoy a punto de decir amén con las pocas palabras que puedo articular, cuando de pronto una llamada cae en mi celular. El tono casi me detiene el corazón, y prácticamente me arrastro para llegar al teléfono. Era mi madre. Contesté como pude, y la dejé hablar. La escuché con desconfianza, pero ella dijo lo siguiente. Tu abuela ha estado muy grave. Desde que la traje estuvo vomitando mucho y tuvo convulsiones. Los doctores le hicieron un lavado de estómago porque creyeron que tal vez se había intoxicado con algo. De lo poco que he escuchado de los doctores, hablaron de que le encontraron una oreja en su estómago.
Mi hijo, ¿no sabrás si ella compró orejas de cerdo en la carnicería? Creo que me quedé callado tanto tiempo que mi mamá comenzó a hablar creyendo que tal vez se había quedado sin señal. No sé, no me fijé, le dije. ¿Cuándo van a venir? Me he estado sintiendo muy enfermo. Ella me respondió que el doctor le dijo que mi abuela se encontraba estable. Así que buscarían un hotel, y que probablemente vendrían mañana por la mañana. Le dije que estaba bien, y que Dios las bendiga. Al terminar de decir esto, hubo un cortocircuito, y no alcancé a oír lo que dijo mi mamá, antes de que la llamada se cortara. Mi única fuente de luz es mi teléfono y la luz de la luna. Me doy la vuelta, y veo hacia dónde se encuentra el cuadro. Apenas logro distinguir algo, pero siento esa mirada sobre mí. Tomé mi teléfono para alumbrar. La luz tenue por una batería baja apenas si servía como guía dentro de la oscuridad. Camino, y cuando estoy a punto de subir las gradas hacia mi habitación, decido, por puro instinto, alumbrar el cuadro. Esta vez no estaba mareado, estaba completamente consciente. No había nadie en esa pintura, solo estaba el óleo. Ya estaba harto de la situación, quise orar, pero al mismo tiempo me enfurecí, y dentro de mí se gestaron esos pensamientos blasfemos que he tenido cada vez que quiero hacerlo. Dije las cosas más terribles que puede decir un siervo. Estando en mi delirio, escuché un quejido, que me asustó y dejé caer mi teléfono. Entre que traté de encontrarlo, pude sentir una presencia frente a mí. Resignado, solo atiné a decir, amén. Luego de eso, hubo un silencio total, incluso pude sentir que la corriente de aire se detuvo. Como pude encontré el teléfono, al ver la hora eran exactamente las 3 de la mañana. Me di cuenta que pasé varias horas frente a la pintura, aunque yo sentí que fueron minutos. En eso estaba, cuando mi teléfono suena. Era mi mamá, le contesté y llorando y me dice, tu abuela se acaba de morir. Me habían dicho que estaba estable, y de la nada comenzó a convulsionar y se le detuvo el corazón. Su llanto se escucha cada vez más fuerte. No termino de procesar todo, cuando la escucho gritar. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Sus gritos de tristeza se vuelven gritos de odio. Y comenzó a insultar a ese ser al que le había dedicado su vida entera, y por consecuente mi vida. El mismo ser que le había quitado a su esposo, hoy le quitó a su madre. Han pasado unos días, y se hizo la respectiva ceremonia por mi abuela. Ahí las otras ancianas amigas de ella en vida, comenzaron a discutir sobre el rumor de la oreja que ella se había comido, los chismes dicen que era oreja humana. Después de un rato comenzaron a orar, y por primera vez, mi madre no se unió, y al contrario, comenzó a verse muy irritada al escuchar las oraciones. Después del entierro de mi abuela, mi madre sacó todo lo relacionado a la religión de la casa. Estaba tan cegada que parecía que no me escuchaba, ni siquiera mencionó nada al ver mi oreja mutilada. Después de meter todo en el maletín de su vehículo, dijo que lo iría a donar a la iglesia o a las señoras de los alrededores. Algo en mí no le creyó, pero dejé que se fuera. Se llevó todo excepto el cuadro de mi abuela. Ni siquiera se atrevió a verlo. De alguna manera, la casa se siente mucho más tranquila. Y ahora veo aquel lugar donde está aquel cuadro. Recordar cuántas veces estuve postrado, con dolor en las rodillas frente a esa pintura. Me da cólera solo de pensarlo. Así que lo tomé con mis manos, me dirigí al patio y lo estrellé contra el suelo. Lo pisoteé y lo hice trizas. Quemé los restos. Aproximadamente media hora después de que mi mamá se fue, encendí el televisor. Y hay una noticia en vivo. Una mujer de 39 años se quitó la vida en el cementerio del pueblo. Una señora dice que antes de morir, quemó varios objetos religiosos y gritaba hacia el cielo con ira. El noticiero, sin pudor alguno, enfoca el cuerpo. Está encima de una tumba. La tumba de mi abuela. Era mi madre. Apagué el televisor, no escuché nada más. Sentí un silencio total, caminé un poco y mis piernas se rindieron justo enfrente de donde estuvo aquel cuadro. Empecé a llorar, pero no tenía lágrimas. Mientras esto ocurría, pude sentir una presencia frente a mí, con un brillo tan fuerte que me obligó a cerrar los ojos. Era esa entidad, que volvió a emitir esos horribles ruidos, que sentía cada vez más cerca de mi oreja mutilada. De pronto, de entre esa mezcla de horribles sonidos, una voz única dijo las palabras más claras que escuché en toda mi vida. Amén, y amén.